Bueno, a usted le quedan unos cuantos años en la Suprema Corte, ¿no? Usted fue presidente en el 2010. En el 2010. Y llegó en el 2009. Llegué en el 2009 y si la biología acompaña, como se dice ahora, estaría hasta el 2019. Si la biología acompaña. Se puso de moda esto el doctor Tabaré Vázquez. Doctor, esta semana en el semanario Búsqueda se puso arriba de la mesa nuevamente, le cuento a la gente rápidamente, cuando se equiparan los sueldos de los ministros de Estado a los de legisladores, lo voy a decir grosso modo para que se entienda, algunos ministros de Estado quedaron fuera, no quedaron los del gabinete, el de transporte, el de por acá, el de por allá, dije el de transporte, podría haber dicho cualquiera, de turismo, de relaciones exteriores, de defensa nacional, del Ministerio del Interior, y un fallo, luego de pasar por un tribunal de alzada, le da la razón a los, entre otros, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque también esto llegó a la Corte Electoral, por ejemplo, ¿no? La Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, plantearon la inconstitucionalidad de la ley, de la primera ley interpretativa que señalaba que no había enganche de los otros cargos de jerarquía similar a los ministros de Estado en el Estado, y bueno, obtuvieron la inconstitucionalidad y el mismo planteo lo hicieron 430 jueces de todas las categorías y también lo ganaron. Fueron decididos por la Suprema Corte de Justicia integrada, no por nosotros que por delicadeza nos abstuvimos, sino por una Corte integrada por 5 ministros tribunales de apelaciones. Es decir, que esa ley interpretativa ya tiene 2 declaraciones de inconstitucionalidad. Eso significa que hay unos cuantos millones de dólares para atrás porque hay un pago retroactivo que no se ha hecho. Y si uno ve, usted debe haber leído obviamente esta contratapa de Búsqueda, ¿dónde están parados? No, nosotros, en principio sí, los datos son correctos. Curiosamente ese mensaje se envió 2 veces, lo firmé yo primero y luego hubo que rehacerlo y lo firmó el doctor Chalar al Poder Ejecutivo solicitando la ampliación de rubros. Eso es una deuda que abarca desde el 16 de abril del 2011 hasta noviembre del 2012, que es la vigencia que tuvo esa ley interpretativa. Y ahí hay gente a la que se le debe 400, 500 sí. o 600 mil pesos. Sí, pues esas son las diferencias salariales de casi todo el 2011 y todo el 2012. Allí había un jerarca de gobierno no mencionado, del Poder Ejecutivo obviamente, que decía que como que se habían subido al carro y se habían parado en los pedales con esto. No, en realidad... O es lo que les corresponde, diría yo. Nosotros interpretamos que se mantenía el piso que la ley 15.750 establece, que señala que un ministro de la Corte no puede ganar menos que un ministro de Estado, puede ganar más, pero no puede ganar menos. Y se aplicó en este caso, la Suprema Corte a partir de febrero del año 2011 ordenó el pago y ese pago se efectivizó con el aval del Tribunal de Cuentas que compartió la interpretación de la Corte. Luego sale la ley interpretativa y ahí se cesa el pago y los jueces, y bueno, el Tribunal de Cuentas y Corte Electoral, creo que no todos sus ministros, pero una parte de ellos hicieron los juicios y ganaron, establecieron que esa ley que en el caso del Poder Judicial determinó el cese del pago de ese aumento, era inconstitucional. 2 preguntas en una, finales para usted. ¿Hay molestia con este informe del Poder Ejecutivo que en un informe internacional dudó de la constitucionalidad de la remoción o el cambio de la jueza Mota de lo penal a lo civil y además va a haber una queja por escrito? Son 2 preguntas. Bien, molestia sí hubo. La Corte entendió que no debieron hacerse consideraciones subjetivas, que fue lo que pusimos en la nota que se envió al señor Presidente de la República y que ya la recibió, en donde se estableció que, aunque se hubiera informado el caso, no correspondía a un poder del Estado hacer consideraciones subjetivas sobre si se habían cumplido o no los pasos procesales o constitucionales correspondientes. Y allí terminó nuestra actitud. La Corte decidió hacer una comunicación al señor Presidente de la República que la firmamos los 5 ministros y la llevó en mano propia el señor Secretario de la Corte. Y bueno, la Corte dio por terminado este asunto allí. Bien, Álvaro Garcés, ¿cómo se trabaja con este Ministerio del Interior y con este ministro? Obviamente siempre se puede trabajar mejor,
en algún momento pensaron algunas cuestiones políticas. Tu afinidad con el Partido Nacional es muy notoria, no estoy diciendo nada que no se conozca públicamente. Cuando digo afinidad, digo que en algún momento alguien vota a alguien, eso es obvio. Sí, lo que pasa es que lo hemos comparado con la gestión de los neutrales de la Federación de Básquetbol o de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cuando llega el momento de tomar decisiones, no tienen que estar influidos por ningún tipo de partidarismo o de apreciación. Yo además, en ese sentido, no soy alguien que haya tenido una militancia política previa. No, obviamente. Por lo tanto, yo lo que puedo decir, yendo a la pregunta, he tenido una buena vinculación institucional con el ministro y el ministerio en general. Sí, sí. Trabajo muy cómodo con el comando del Instituto Nacional de Rehabilitación, porque en definitiva, con el ministerio lo que hablamos muchas veces son las cuestiones de política general, carcelaria. La cuestión operativa diaria, eso es más con el Instituto Nacional de Rehabilitación o con los jefes de policía en su caso. Y lo que puedo decirte al cabo de años es que al principio la tarea fue muy difícil. No se entendía mucho la función, la resistencia era muy grande. ¿Qué viene a decirnos lo que tenemos que hacer? Sí, en realidad de alguna manera lo que viene es esta oficina, lo que viene es a complicar la gestión penitenciaria, era muy difícil trabajar en esas condiciones, pero eso ha ido cambiando y la verdad es que tenemos niveles de colaboración que son desde buenos hasta excelentes. Y realmente eso nos permite trabajar mucho mejor en beneficio de todos, porque cuando hacemos una recomendación, nosotros lo que estamos tratando es de aportar, sobre todo a tiempo, porque tratamos de anticipar algunos problemas para contribuir con esas soluciones. Doctor García, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer estar en este nuevo ciclo. Cuando cerraste el anterior, yo te dije al aire que nos íbamos a reencontrar. Es así. Y así fue, así que gracias por la invitación. Además tuviste el gesto junto con el doctor Zubia. Bueno, eran invitados ese día de acompañarnos. Uno de los temas que tienen que ver con el poder ciudadano es justamente la tarea de un comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que lo que hace es vigilar que se cumplan además alguna serie de normas. Pero yo te lo quería decir al aire porque tenía la certeza que así iba a ser y bueno, es un placer nuevamente. Sí, yo terminé y además diciendo esta historia continuará. Sí, y quedó muy claro que así iba a ser y además un gusto haber compartido y un honor con mi amigo el doctor Chediak, amigo de tantos años. Jorge, doctor Chediak, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo y sobre todo, primero, la oportunidad de estar con mi amigo Garcés en este programa y además la oportunidad de mostrar que el Poder Judicial también tiene cara. Yo creo que una de las deficiencias que ha tenido el Poder Judicial, sobre todo en el Uruguay, que en otros países no se da, es esta reserva que tenemos los jueces a aparecer públicamente. Los tres poderes del Estado tenemos cara. Y sin embargo en la práctica yo suelo poner el ejemplo y simplemente para cerrar, sí. Si uno va a una escuela y pregunta quién es el presidente de la República, seguramente casi todos los niños saben que es el Pepe, que es el presidente Mujica. Si pregunta quién es el vicepresidente, una parte importante, quizá la mayoría sepa que es Danilo, pero y si le pregunta quién es el presidente de la Corte, a ver si algún niño tiene idea, salvo que tenga algún pariente en el Poder Judicial. Entonces es bueno en una democracia, en toda democracia, que todos los cargos públicos tengan cara. Así que yo soy el agradecido de la oportunidad de poder haber estado aquí esta noche. Y en su cara la del resto de los ministros y de miles de funcionarios que hacen que el Poder Judicial funcione, ¿no? Y a veces me encontré un día en una ferretería con una mujer que me dice, decirlo al aire, estaba comprando hilo para coser expedientes y lo estaba comprando con plata de su bolsillo. Hace muchos años de esto. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Gracias a Loro también. Gracias a ustedes, gracias a los compañeros de BTV que hacen posible que salgamos al aire de la mejor manera. Gracias a las empresas que hacen posible que este programa esté al aire. Hasta la semana que viene.